Érase una vez una rana. Un día saltó al auto de alguien y golpeó la orilla del océano. El deleite de la rana no conoció límites. Cuando el auto regresó, la rana regresó a casa. Vi el océano, se regocijó la rana. No podía esperar a contárselo a alguien ahora. Cerca estaba el pozo donde se escondía la rana científica, Dr. Frog. Entonces la primera rana se volvió hacia ella. Oh, Dr. Frog, usted es un científico. ¿Ha visto alguna vez el océano? ¿El océano? ¿Cómo es el océano? ¿Es más que un pozo? Mucho más. ¿Es el doble del tamaño de un pozo? Más de 100 veces. No puede ser. Tú lo inventaste todo, dijo la rana erudita del pozo. Luego, la rana que vio el océano fue al estanque y les dijo a las otras ranas que vio el océano. Entonces todos comenzaron a glorificarla. Al menos una rana vio el océano, increíble. Ahora eres el rey de las ranas. Así que la rana que vio el océano fue coronada rey. Comenzó a croar con orgullo mientras saltaba a través de sus dominios. Primero, el rey rana emitió un decreto. Ahora este estanque es de mi propiedad. Ni un solo elefante tiene derecho a entrar en el territorio de mi reino. Todas las ranas croaban con alegría. Graznaron y croaron para mostrar su aprobación. Cuá, 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 cuá. Pero sucedió que el elefante iba al estanque a emborracharse. El rey rana lo vio y le gritó: elefante, ¿no sabes emitir un decreto? Ahora ningún elefante tiene derecho a beber agua de mi estanque. Pero el elefante no notó nada y simplemente pisó la rana y la aplastó. Así que la rana que vio el océano tuvo una muerte heroica. A veces, la rana macho croa alegremente para complacer a la rana hembra, pero la serpiente escucha el croar de una rana. Así se arrastra y se la traga. En el reino de las ranas algo está sucediendo todo el tiempo. Los sabios del pasado dicen que todas nuestras actividades deben realizarse con espíritu de renuncia. Sin renuncia es imposible progresar no solo en el camino espiritual, sino incluso en la vida ordinaria. Necesita estar preparado para renunciar a sus propias ideas estrechas sobre la vida. La rana en el pozo nunca pudo admitir que había un océano. Y la rana que se convirtió en rey nunca pudo derrotar al elefante, lo que representa una época irresistible. La serpiente que se traga a la rana es energía material que se está apoderando cada vez más de nuestros sentidos. La rana croa para atraer a un compañero para las relaciones sexuales, pero al final atrae a una serpiente, su propia muerte. Al escuchar estas historias, podemos aprender la verdadera renuncia. ¿Qué es la renunciación? Esto no significa renunciar a la actividad. La renuncia es la plataforma sobre la
que comienza la acción suene inesperado? ¿No? ¿Alguien piensa que necesita hacer algún tipo de práctica para distanciarse del mundo entero, sumergirse en pensamientos, disolver su individualidad? Pero en realidad esto no es posible. Sin embargo, si nos enfocamos en servir a Dios, fácilmente alcanzaremos un alto nivel de conciencia. La rana que vio el océano realmente no tenía ningún conocimiento del océano. Ella acaba de ver el océano. Mucha gente piensa que Dios es solo luz, un océano de luz. Algunos dicen que Dios es el universo, pero en realidad la verdad está escondida en las profundidades del océano. Cualquiera que quiera conocer a Dios nunca se comporta con la aprobación de esta rana. Muchas gracias. Si te gusta esta historia, dale me gusta y comenta. Hare Krishna.